Un saludo a todos los estudiantes. Aquí empezamos con la unidad 3 en su primera parte. Esta unidad 3, como sabemos, está destinada a analizar todo lo que está referido al registro de operaciones y hechos vinculados a los pasivos y a la financiación propia, es decir, a el patrimonio neto, pasivo y patrimonio neto. Bueno, esta unidad ahí está descripta, ustedes tienen este material, vamos a ver cómo se adquiere y cómo se financian los recursos permanentes de la empresa, ya sea a través de la autofinanciación o recurriendo a financiación externa, las operaciones de descuentos de documentos propios y de terceros, la deuda por adquisición de servicios personales, básicamente todo lo relacionado con los sueldos, de las retribuciones y remuneraciones del personal que trabaja en el ente, y por último el tema de contingencias, el tratamiento contable, concepto, clasificación y bueno, y cómo se utiliza. Bueno, este esquema ya lo venimos viendo desde hace tiempo. A la izquierda tenemos los recursos, que es lo que denominamos activo, que es el conjunto de bienes y derechos que tiene la empresa y que son los que en definitiva generan los recursos y los ingresos de la empresa. Y del lado derecho está, bueno, quién pone la plata, quién financia esos recursos que utiliza la empresa para desarrollar su actividad. Son dos visiones de la misma cuestión, por eso tenemos lo que llamamos la ecuación patrimonial. Decimos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Dentro de la respuesta, digamos, a esa pregunta de quién financia los recursos, tenemos dos fuentes principales de financiación. Una es la fuente externa, o sea, los ajenos a la empresa, y otra es la fuente propia, que es la de los dueños de la empresa, los accionistas o el dueño individual, si se trata de un ente, de una persona humana, y eso lo llamamos patrimonio neto. Bueno, ¿cómo es la autofinanciación? ¿Cómo puede autofinanciarse la empresa? Bueno, hay dos caminos principales. Uno son los aportes de capital, o sea, las personas que deciden constituir este ente para desarrollar una actividad, proveen recursos y haciendo aportes de capital. Y otra forma es que estos dueños de la empresa que aportan el capital, cuando obtienen utilidades, en lugar de retirarlas a las utilidades y llevárselas hacia su patrimonio personal, deciden reinvertir esas utilidades en la propia empresa, o sea, mantener los recursos trabajando dentro de la empresa. Esas son las dos formas en las que la empresa puede autofinanciarse: aportes de capital y lo que llamamos los resultados acumulados, que son resultados que la empresa va obteniendo a lo largo del tiempo y que los socios deciden no retirar y dejarlos dentro de la empresa, ayudando de esta forma a invertir en recursos y que la empresa crezca sin necesidad de recurrir a financiación externa, o por lo menos reemplazando financiación externa, que si no dejan esos recursos acá, seguramente van a tener que recurrir a la misma. Veamos cómo funciona en una empresa unipersonal el esquema de autofinanciación y cómo se relaciona la existencia de un patrimonio de la persona humana con los patrimonios que esa persona humana puede tener afectados a diferentes emprendimientos y a diferentes entes o empresas. Ese patrimonio que justamente tiene afectado a otras empresas se llama patrimonio de afectación. Fíjense, a la derecha hay una empresa XX, más abajo una empresa ZZ, que tiene su propio esquema patrimonial. Tiene un activo, un pasivo, o sea, financiación de terceros, y un patrimonio neto que surge de los aportes que hizo esta persona humana. En la empresa ZZ lo mismo. Cuando nos vamos al patrimonio de la persona humana, ahí vamos a encontrar que dentro de su activo, como parte de su activo,
esta persona humana, además de los bienes que tenga, su auto, su casa familiar, los muebles, la heladera, la cocina, etcétera, etcétera, dentro de su activo lo que tiene es el patrimonio neto de la empresa XX y también de la empresa ZZ. Eso forma parte de su activo. Él es el dueño de esos dos patrimonios netos. Esa autofinanciación que vemos en el caso de las empresas unipersonales, en el tiempo, cómo se conforma siguiendo la estructura de la ecuación patrimonial dinámica que ya conocemos todos. Al inicio, cuando arranca la empresa, cuando la crea la empresa, hace un aporte de capital y por eso a la derecha vemos en el círculo rojo capital inicial, y como lo que aporta con ese capital inicial son recursos, lo que tenemos ahí es el activo inicial con el que arranca la empresa. Eso lo aporta el dueño de la empresa, el titular de la empresa. Y en cualquier otro momento que decida realizar aportes, vamos a tener aumentos de capital, que está a la derecha, que dice la sumatoria de los aumentos, porque se refiere a todo lo ocurrido entre dos momentos diferentes, o sea, un periodo. Y del lado izquierdo lo que tenemos, por supuesto, es la sumatoria de los aumentos de activo que son en definitiva los recursos que aportó el socio como capital. En el caso de la autofinanciación, ya no de personas humanas, sino de sociedades, lo que tenemos es al inicio una suscripción de los aportes y luego la integración de los aportes. ¿Qué diferencia hay? La suscripción es el compromiso que asumen todas las personas que integran una sociedad de realizar un aporte de capital para que esa sociedad pueda funcionar, de aportar recursos. La suscripción es justamente el compromiso de hacer el aporte. Y la integración de los aportes es cuando ese compromiso se cumple y se entrega a la sociedad los recursos correspondientes al aporte comprometido. Y en cualquier otro momento el esquema es el mismo. Primero se suscribe, se hace un compromiso, se firma un compromiso con la sociedad de aumentar el capital a través de aportes de los socios que integran esta sociedad, y en un momento posterior, que también puede ser simultáneo por supuesto, se produce la integración de esos aportes. ¿Cómo registraremos contablemente ese compromiso del que hablábamos antes, esa suscripción? Bueno, eso va a depender, aunque el esquema es similar, va a depender del tipo de sociedad, porque como vimos antes, depende de cada sociedad la forma en la que se conforma el capital de la misma. Pero el esquema es el siguiente: la sociedad, ¿qué va a registrar cuando el socio suscribe las acciones? Es decir, se compromete a realizar un aporte de capital. Bueno, en ese momento la sociedad tiene un aumento de activo a través de un crédito, porque todavía no recibió los recursos. Lo que tiene es un contrato en el cual el socio le dice a la sociedad que se compromete, suscribe acciones, se compromete a aportar recursos para aumentar el capital. Entonces, lo que tenemos es un aumento de activo que se debita, y tenemos por otro lado el capital inicial de la sociedad. En este ejemplo que estamos viendo es el del inicio de la sociedad y no el de un momento posterior, aunque el esquema en un momento posterior sería similar, nada más que bueno, ahí no sería capital inicial, sino que sería un aumento de capital en ese caso, que sería lo que está a la derecha ahí arriba. Entonces, bueno, en una sociedad colectiva vamos a poner la cuenta de crédito al debe, socio XX cuenta aporte, socio NN cuota aporte, a capital social. En una sociedad anónima usaremos la cuenta accionista, que es una cuenta de activo del rubro créditos, a capital social. En un SRL pondremos la cuenta de cada socio con el aditamento cuotas suscriptas, socio XX cuota suscripta, socio NN cuota suscripta, y acreditamos la cuenta capital social.
Siguiendo con el esquema contable, ahora viene la segunda etapa. El socio, ya vimos cómo registramos cuando el socio suscribe el capital, o sea, toma el compromiso de realizar el aporte, y ahora vamos a ver qué asientos haríamos cuando el socio cumple ese compromiso y realiza los aportes de los recursos de la empresa para que pueda funcionar. Entonces, por ejemplo, en una sociedad colectiva, recuerden que habíamos debitado la cuenta socio XX cuenta aporte y también habíamos debitado socio NN cuenta aporte por el compromiso de cada uno de ellos. Ahora, en realidad, lo que tenemos es una operación permutativa donde tenemos una disminución de activo y un aumento de activo simultáneo por el mismo importe. Lo que vamos a hacer es cancelar el crédito de cada uno de los socios que se comprometieron lo vamos a cancelar y vamos a debitar o vamos a dar ingreso a los recursos que aportan según el tipo de recursos. Entonces, si el aporte es en efectivo, debitaremos la cuenta caja; si son mercaderías, la cuenta mercaderías; si son rodados, debitaremos la cuenta rodados, como se ve a la izquierda en la sociedad colectiva. Lo mismo a la derecha en la sociedad anónima, nada más que allí lo que vamos a acreditar es la cuenta que previamente habíamos debitado, que es la cuenta accionista, que es la que reflejaba el crédito por el compromiso del accionista con la sociedad, la cuenta a cobrar que tiene la sociedad contra el accionista por el compromiso del aporte. Y en la SRL, obviamente, lo que vamos a acreditar es la cuenta socio XX, cuotas suscriptas, o socio NN, cuotas suscriptas. Esto, antes de terminar de ver esto, les quiero hacer una aclaración. Esto puede ser un poquito más complejo porque eventualmente podría aparecer en una de estas integraciones un aumento de pasivo. Supongamos que en el caso del socio NN que aporta un rodado, supongamos que aporta un rodado 0 kilómetros, pero que tiene una deuda prendaria que debe pagarse, supongamos, en 12 cuotas. Por lo tanto, en ese caso vamos a ingresar el rodado, pero la sociedad, si la sociedad debe asumir la deuda de ese rodado, supongamos que la deuda sea por el 50% del valor del rodado, bueno, vamos a ingresar el rodado por su valor total y vamos a tener que registrar un aumento de pasivo por la deuda que a partir de ahora deja de ser del socio y pasa a ser de la sociedad. O sea, lo que quiero decirles es que esto puede ser un poquito más complejo, depende de cómo esté planteada la operación. Siguiendo con el esquema de autofinanciación, veamos cómo funciona el esquema con los resultados acumulados. La empresa, como dijimos, puede optar por entregar los resultados acumulados a los socios y por lo tanto quedarse con menos recursos, porque eso implicaría una disminución de activo con una disminución de patrimonio neto. O la otra posibilidad es capitalizar esos resultados acumulados. Como vimos, el patrimonio neto es igual al capital más los resultados acumulados más los resultados del último ejercicio, que luego se acumulan a los resultados previos. Bueno, ¿cómo sería la capitalización? Bueno, según el tipo de sociedades, lo que tendríamos es una operación en la cual se disminuye, hay una disminución en el patrimonio neto de la cuenta resultados no asignados, que es la que representa los resultados acumulados, y un aumento de patrimonio neto simultáneo por el capital social, por el importe que se haya decidido capitalizar. Otro modo de reinvertir los resultados y dejarlos dentro de la empresa es constituir reservas. Sabemos que existen reservas que son legales y también hay reservas que son de tipo voluntarias dentro de la empresa. O sea, la sociedad puede decidir en algunos casos mantener como reserva, no como capital, una parte de sus resultados acumulados. Pero también existe la obligación legal, como vimos cuando vimos el tema de sociedades, de constituir reservas hasta un monto determinado del capital. En este caso es parecido a lo que vimos antes. Tenemos
una disminución en el patrimonio neto en la cuenta resultados no asignados y un aumento dentro del mismo patrimonio neto de la llamada reserva legal o reserva estatutaria, se le suele llamar cuando esa reserva está prevista en el estatuto, o alguna reserva también que puede llamarse reserva facultativa cuando es una reserva que se decide por parte de los socios para mantener las utilidades dentro del patrimonio y no distribuirla a los socios. O sea, podemos hablar de tres tipos de reservas. La reserva legal, que es la que vemos acá en el ejemplo, que es la que establece la ley de sociedades comerciales. Podemos tener una reserva estatutaria, o sea, una reserva que ya esté establecido en el estatuto de la sociedad que debe constituirse con determinadas reglas, y también podemos tener una reserva llamada facultativa, que es la que se decide en un determinado momento por todos los socios cuando dicen, bueno, estos resultados acumulados no lo vamos a dejar para distribuir, sino que lo vamos a dejar como una reserva dentro del patrimonio neto para que la sociedad pueda contar con recursos y eso no se distribuya a los socios. Bueno, por definición, y esto está en la resolución técnica número 16 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, la definición de pasivo es la que figura ahí. Pasivo, un ente tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar activos o a prestar servicios a otra persona, ya sea humana o jurídica, o es altamente probable que ello ocurra. La cancelación de la obligación es ineludible o, en caso de ser contingente, altamente probable y deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable o debido a la ocurrencia de un hecho anterior o requerimiento del acreedor. En el caso de los pasivos, ¿cómo se cancelaría? En general, la cancelación, ya sea total o parcial del pasivo, se puede dar de diversas formas, entregando efectivo o entregando cualquier otro activo que tenga el ente con la prestación de un servicio, reemplazando un pasivo por otro pasivo, o sea, una obligación por otra, la conversión de deuda en capital, eso también es una cuestión que puede ocurrir, o sea, alguien que es acreedor el cual figura en nuestro pasivo, en lugar de pagarle con efectivo, con servicio, como dice ahí, o cambiando una obligación por otra, le damos, lo convertimos en socio y entonces ese pasivo deja de estar en el pasivo y pasa a estar en la parte de financiación propia de la empresa. Y por último, un pasivo puede también quedar cancelado debido a la renuncia o a la pérdida de derechos por parte del acreedor. Esa es una última alternativa, que es posible que nuestro acreedor decida por voluntad propia no cobrar su acreencia, por lo tanto, en ese caso ya no tenemos obligación de pagar y ese pasivo puede quedar cancelado, o por la circunstancia que sea, se haya perdido los derechos de realizar ese cobro. Bueno, dentro del esquema clásico que siempre vemos para el manejo de lo que sería la ecuación patrimonial, tenemos los recursos y esos recursos están financiados ya sea por una fuente externa o ajena o una fuente interna o propia. A la primera, la fuente externa, que es lo que estamos viendo ahora, se le denomina pasivo, y a la fuente propia se lo denomina patrimonio neto. ¿Y qué recursos podemos tener? O sea, si vamos abriendo qué contiene el activo, que ya lo estuvimos viendo en la bolilla anterior, tenemos caja y bancos, inversiones, créditos por ventas, otros créditos, bienes de cambio, bienes de uso, activos intangibles, etcétera, etcétera. Y en el pasivo, que es lo que estamos viendo ahora, básicamente tenemos cuentas por pagar, podemos tener préstamos, deudas sociales, o sea, las deudas provenientes de el uso de recursos humanos, deudas de tipo fiscal, podemos tener también previsiones y bueno, y por supuesto siempre está el patrimonio neto, que son la fuente propia o interna de financiamiento. Ahora vamos a empezar a ver la financiación externa. En realidad, en cualquier momento, ya sea al inicio o en cualquier otro momento posterior al inicio de la vida del ente, ya sea una persona humana o una sociedad, estos recursos que provienen de financiación externa pueden venir de lo que está señalado ahí que tienen ustedes, de un préstamo en efectivo,
de compras de mercadería en cuenta corriente mercantil o compra de servicios también en la cuenta corriente mercantil. Básicamente la empresa se financia a través de esa forma y vamos a tener una diferente metodología de evaluación o de medición de esa financiación externa, ya sea al inicio o en un momento posterior, por ejemplo en un cierre mensual o en un cierre de un ejercicio, justamente vinculado con el concepto de devengamiento, porque normalmente este tipo de financiación externa tiene un costo que suele llamarse interés. Bueno, ahora vemos la registración contable como siempre, teniendo como referencia la ecuación patrimonial dinámica. En este caso, cuando tomamos un préstamo en efectivo en el momento inicial, lo que tenemos es una operación permutativa. Tenemos un aumento de activo en efectivo, caja, y tenemos un aumento de pasivo por el monto neto de la deuda. Como verán en el registro contable, en realidad el aumento de pasivo está desdoblado entre la cuenta del préstamo que contiene el capital más los intereses que vamos a pagar al vencimiento y la cuenta regularizadora de pasivo, que ahí dice disminución, pasivo disminución o disminución de pasivo, que sería la cuenta de intereses negativos a devengar. El mix entre los 1100 que van al haber y los 100 que van al debe constituye el neto al momento inicial, que es el capital de 1000 pesos que recibe el ente. Acá tenemos desglosado cómo generalmente se muestra en el momento inicial de un préstamo. El préstamo, el monto que se va a pagar, que es 1100 en el ejemplo, que se va a pagar al vencimiento, los intereses negativos que todavía están a devengar, porque es el momento inicial, todavía no transcurrió el tiempo como para ir devengando estos intereses e ir reflejando la pérdida por esos intereses, todavía eso no ocurrió. Bueno, restamos esos 100 pesos del préstamo a pagar, que es 1100, y nos queda los 1000. ¿Qué representan esos 1000? El capital, como dije antes, el capital inicial o el capital del préstamo que acabamos de recibir. En el caso de una compra de mercaderías en cuenta corriente mercantil, bueno, acá también lo que tenemos es una operación permutativa cuando recibimos la mercadería y la empresa le queda debiendo al proveedor el monto de la mercadería. El esquema es similar siempre que haya intereses. También es muy probable y es lo más común, salvo que la financiación sea a un plazo demasiado largo, que en este tipo de operaciones no se cobre intereses. Entonces el asiento que vemos ahí sería mercaderías a proveedores, si es que en esta operación no está previsto pagar intereses por el diferimiento en el tiempo del pago a los proveedores. Si hubiese intereses o el precio pactado por la operación fuese distinto que el precio de contado porque ya tuviese cargado los intereses, bueno, los mismos tendrán que segregarse y el tratamiento contable es similar al que vimos antes para los préstamos en efectivo. El esquema de cálculo es exactamente el mismo. Proveedores representa la cuenta de pasivo. Si vamos a pagar 1100 pesos porque son 1000 pesos de la mercadería y 100 pesos de intereses, bueno, tenemos 1100 pesos en proveedores. La cuenta regularizadora de pasivo, intereses negativos a devengar por 100 pesos y el neto, que es el valor de la mercadería, el valor del préstamo, entre comillas, inicial por esta operación sería 1000 pesos. En la medida que va transcurriendo el tiempo, se van a ir devengando los intereses y tendremos que ir calculando en función de la proporcionalidad de los intereses a lo largo del tiempo. En general, asientos como este que están viendo ahí, intereses negativos a devengar, que es la cuenta regularizadora de pasivo que la teníamos en el debe y ahora la acreditamos, esto se va a hacer normalmente al cierre de cada mes o al cierre del ejercicio y en proporción de los intereses transcurridos hasta el momento de hacer el asiento respecto al tiempo total de la operación. En el caso de los préstamos, en general préstamos bancarios es la operación más típica, pero podría ser un préstamo con otro tipo de entidades que no sea específicamente un banco
aunque reitero, normalmente este tipo de operaciones, un ente, ya sea unipersonal o una sociedad, la realiza con el sistema bancario. Tendríamos tres grandes tipos de préstamos. El primero sería el adelanto en cuenta corriente, que es aquel caso en el cual el banco nos permite que emitamos pagos sobre nuestra cuenta corriente bancaria por un monto que excede el monto que tengamos depositado. Eso para el banco es un préstamo, entonces en ese caso nuestra cuenta corriente queda con un saldo acreedor porque usamos más dinero del que realmente hemos depositado y en algún momento tenemos que devolver esos montos y nos van a cobrar un interés. Eso se denomina adelanto en cuenta corriente. Otra operatoria es descuento de documentos propios, o sea, la empresa firma un pagaré propio y obtiene un préstamo del banco a pagar en X número de cuotas en un plazo determinado. Y una tercera operatoria es llevar al banco un documento que nos deja un tercero que es deudor nuestro, o una persona que le debe a nuestro ente, nos deja un pagaré a cobrar a un determinado tiempo y en un momento nosotros, en lugar de esperar con ese documento para que nuestro deudor nos pague, lo llevamos al banco y el banco nos hace un préstamo garantizado con ese documento de un tercero que normalmente nosotros le avisamos para que vaya a pagar al banco o eventualmente nosotros le cobramos al tercero y ahí depositamos el dinero en el banco para pagar eso. Estos descuentos de documentos de terceros pueden instrumentarse generalmente en un pagaré, pero también en el esquema de los llamados cheques diferidos que podemos recibir de un cliente, un cheque supongamos a 30 días y que en lugar de esperar nosotros a cobrarlo en los 30 días, para cobrarlo hoy lo llevamos al banco y recibimos un préstamo del banco en el cual nos descuenta los intereses y el banco se encarga de cobrarle el cheque a nuestro cliente y bueno, también podría llegar a ser en otro tipo de instrumentación. Bueno, en el caso de documentos propios, ¿cómo va a ser la medición inicial? La medición inicial siempre es por el monto que recibimos en el caso del préstamo. ¿Por qué? Porque, por supuesto, como todos sabemos, el día del vencimiento de ese préstamo, de ese pagaré, dentro de 30, 60 días, un año, el plazo que sea, vamos a pagar el monto que nos prestaron más los intereses. Pero en el momento inicial, la empresa lo que debe reflejar es el ingreso, el aumento de activo por el ingreso del efectivo que haya tenido y la deuda por ese monto inicial que es equivalente al capital sin incluir intereses porque todavía no transcurrió el tiempo para el devengamiento de los intereses. Y el esquema contable, siguiendo siempre la referencia de la ecuación patrimonial dinámica, es un aumento de activo, ya se encaja si nos dan el efectivo o como está en el asiento en la cuenta corriente del banco, que es lo más normal, el banco nos pone el dinero en nuestra cuenta corriente, entonces tenemos un aumento de activo en la cuenta corriente del banco, tenemos la obligación a pagar bancaria por el monto del capital más los intereses que va al haber y tenemos la cuenta regularizadora, intereses negativos, documentos propios a devengar, por ejemplo, puede llamarse, que es regularizadora de pasivo por los 100 pesos. Entonces fíjense que en realidad este asiento está registrado por el neto efectivamente cobrado, que es el capital, que son los 1.000 pesos. 1.000 pesos al debe en la cuenta corriente bancaria y 1.000 pesos al haber en el neto de ambas cuentas, de la regularizadora y de la regularizada, por 1.000 pesos, que es el aumento de pasivo que está reflejado en la ecuación patrimonial en la parte superior. Bueno, el esquema de registración de la operación inicial de un descuento de documentos propios es como siempre, la obligación a pagar va a ser 1.100 pesos, pero como tenemos intereses negativos a devengar por los documentos propios de 100 pesos, la evaluación inicial del préstamo va a ser 1.100 menos los 1.000 de los intereses negativos a devengar, que en el instante inicial todavía no están devengados, esos se van a ir devengando en la medida que transcurra el tiempo.